¿Y si Teotihuacán no fue una ciudad, sino una máquina para hablar con los dioses? Imagina que cada piedra, cada sombra, cada túnel, fue diseñado para activar algo más que rituales, una conexión con lo imposible. En el corazón de México, donde el primer rayo del sol despierta los ecos de un mundo olvidado, se alzan gigantes dormidos bajo un cielo que ha observado en silencio el paso de los siglos. Pirámides colosales, alineadas con los astros, cuyos muros parecen respirar secretos que la tierra aún se niega a revelar. Teotihuacán no es solo un sitio arqueológico. Es un enigma abierto, una pregunta tallada en piedra que atraviesa el tiempo. ¿Quién construyó estas maravillas con tal precisión sin tecnología moderna? ¿Por qué una civilización tan poderosa desapareció sin dejar rastro escrito, como si hubiera sido tragada por los propios dioses a los que rendía culto? En este viaje, revelaremos los 10 misterios más inquietantes de Teotihuacán. Cada uno de ellos abre una puerta a lo desconocido. Algunos podrían cambiar para siempre tu forma de entender el pasado, y lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Teotihuacán. La ciudad donde los hombres se convierten en dioses, o quizá donde los dioses descendieron para caminar entre los hombres. A solo 50 kilómetros de la actual Ciudad de México, este coloso arqueológico se extiende como una herida sagrada sobre el altiplano central, un mapa de piedra tallado por manos anónimas hace más de 2 milenios. Su traza urbana, alineada con los astros, sugiere un conocimiento que va más allá de lo humano. En sus muros silenciosos y avenidas solemnes resuenan ecos de una cosmovisión perdida, escrita en un lenguaje de glifos indescifrables, rituales olvidados y estructuras que desafían la comprensión moderna. Cada piedra es un secreto, cada sombra una pregunta sin respuesta. Puesto número 10. El origen desconocido. Fundada hacia el 200 a.C., Teotihuacán no dejó rastro escrito de su lengua, etnia o de los individuos que colocaron su primera piedra. Este velo de anonimato ha permitido que surjan decenas de teorías, desde las más racionales hasta las más esotéricas. Algunas proponen que fueron sobrevivientes de la erupción del volcán Citle, que migraron hacia el Valle Central buscando refugio y encontraron en la construcción de la ciudad una forma de honrar a sus deidades y sanar el trauma de su pérdida. Otras teorías apuntan a que se trató de una confederación de pueblos mesoamericanos, un experimento civilizatorio conjunto. Pero también hay quienes creen que Teotihuacán fue inspirada por visiones celestes, una ciudad concebida como reflejo del cosmos, guiada por sabios o chamanes que decían haber recibido instrucciones de entidades superiores. El hecho de que no se haya hallado un nombre original para la ciudad, ni reyes o fundadores identificables, solo profundiza su carácter enigmático y mítico. Puesto número 9. La escritura olvidada. Sus glifos pictográficos aparecen en murales, cerámicas y fragmentos de arquitectura ceremonial, pero no conforman una narrativa clara o continua como en otras culturas mesoamericanas. No hay códices ni textos largos, y las representaciones simbólicas parecen centrarse más en lo ritual que en lo histórico. Estos glifos, que mezclan símbolos de animales, figuras antropomorfas y geometrías abstractas, plantean el enigma de si se trataba de un sistema completo de escritura o de una iconografía sagrada reservada a los iniciados. Algunos arqueólogos plantean que era una forma de lenguaje visual que solo podía ser comprendido dentro de un contexto ritual específico, casi como un código esotérico. Recientes excavaciones bajo la Pirámide del Sol y en túneles secretos han revelado nuevas inscripciones que, aunque fragmentarias, podrían arrojar pistas clave para descifrar su significado. El descubrimiento de una estela con glifos que no se asemejan a ningún otro sistema conocido ha reavivado el debate. ¿Tenía Teotihuacán un lenguaje que fue diseñado para ocultar en vez de revelar? Puesto número 8. ¿Cómo construyeron las pirámides? Sin metales ni la rueda, erigieron estructuras gigantes con piedra volcánica, adobe y estuco. Esta hazaña arquitectónica, lograda sin herramientas modernas, sugiere un conocimiento sofisticado de física, geometría y organización laboral.
La técnica talud-tablero, donde una plataforma inclinada, talud, sostiene un muro vertical, tablero, no solo permitía equilibrio y altura, sino que también tenía un simbolismo cósmico, representaba la conexión entre el mundo terrenal y el celestial. Estas estructuras fueron construidas por miles de trabajadores organizados probablemente por gremios o linajes especializados. Estudios recientes han revelado que incluso emplearon métodos para nivelar el terreno con una precisión sorprendente, utilizando canales de agua y herramientas de medición rudimentarias. La orientación astronómica de las pirámides sugiere que cada piedra pudo haber sido colocada según ciclos solares y rituales calendáricos. Todo indica que no solo construían con manos, sino también con un profundo sentido del tiempo y del cosmos. Puesto número 7. El propósito de las pirámides. Templos, observatorios y centros ceremoniales que funcionaban como puntos de conexión entre el mundo material y el plano espiritual. Las pirámides de Teotihuacán no eran simplemente estructuras monumentales, eran verdaderos calendarios de piedra. Su alineación con eventos astronómicos como los equinoccios y solsticios indica un dominio profundo del movimiento de los cuerpos celestes. Por ejemplo, la pirámide del Sol está orientada con precisión hacia el punto donde se oculta el Sol durante el equinoccio, y desde la cima de la pirámide de la Luna se pueden observar alineaciones con el Cerro Gordo, considerado sagrado. Estos templos también marcaban ciclos agrícolas y rituales, guiaban ceremonias religiosas y posiblemente servían como puntos de observación para interpretar mensajes del cielo. La disposición urbana entera parece responder a una lógica cósmica, como si cada construcción fuera parte de un vasto mecanismo ritual cuya clave aún no comprendemos. Puesto número 6. Artefactos imposibles. Máscaras de piedra verde, esferas de pirita perfectamente esculpidas, cuchillos de obsidiana con filos tan precisos como los de un bisturí moderno, caracolas marinas halladas a cientos de kilómetros del mar y figuras de jade de gran complejidad técnica revelan no solo una red comercial extensa, sino también una tecnología sorprendentemente avanzada para su época. Estas piezas, muchas de las cuales parecen haber tenido usos ceremoniales o simbólicos, indican que los teotihuacanos dominaban el arte del tallado, el comercio interregional y quizá incluso la alquimia ritual. La pirita, también llamada el oro de los tontos, pudo haber sido utilizada no solo por su brillo solar, sino en contextos de adivinación o comunicación espiritual. La presencia de materiales como el mercurio líquido en algunos túneles subterráneos ha llevado a teorías aún más audaces. ¿Eran estos objetos parte de un sistema energético ritual, o acaso instrumentos de una ciencia perdida? Puesto número 5. La desaparición inexplicable. Durante siglos, Teotihuacán fue el epicentro del poder, la espiritualidad y la innovación en Mesoamérica. Su influencia alcanzó territorios tan lejanos como Guatemala y Honduras. Y, sin embargo, entre los siglos 7 y 8 después de Cristo, algo ocurrió. Un cambio drástico. Una ruptura en el tiempo. La ciudad fue abandonada, silenciosamente, como si sus habitantes se hubieran desvanecido en el aire. Sin evidencia clara de invasiones extranjeras, la teoría de una caída violenta se debilita, pero no desaparece. Se han encontrado rastros de incendios en zonas clave como la ciudadela y el templo de Quetzalcóatl, lo que sugiere rebeliones internas o una purga ritual. Algunos investigadores proponen un colapso ambiental, sequías prolongadas, sobreexplotación del suelo, pérdida de recursos. Otros apuntan al desgaste del sistema político-religioso y al posible surgimiento de tensiones sociales entre las élites y los sectores populares. Hay quienes creen que Teotihuacán se autodestruyó ritualmente, que el abandono fue intencional, parte de un ciclo cósmico en el que una ciudad debía morir para renacer en otro plano. En las leyendas mexicas, Teotihuacán es el lugar donde se creó el sol actual. ¿Y si su desaparición fue también una forma de renovar el orden universal? Puesto número 4. La calzada de los muertos.
Una avenida ritual de 4 kilómetros que articula todo el eje sagrado de Teotihuacán, conocida como la Calzada de los Muertos. Su nombre fue otorgado por los mexicas siglos después, convencidos de que aquellas estructuras alineadas a lo largo del camino eran tumbas de reyes. Sin embargo, las investigaciones modernas indican que estas no eran tumbas, sino complejos ceremoniales y administrativos que bordeaban un eje sagrado. Bajo su superficie, se han encontrado túneles, cámaras selladas y restos humanos, algunos dispuestos ritualmente, acompañados de ofrendas de obsidiana, jade y figurillas simbólicas. Esta calzada no era solo una vía de tránsito, era un escenario para procesiones religiosas, un calendario cósmico tallado en piedra y, quizás, un reflejo del inframundo. Su orientación exacta, desviada unos grados del norte geográfico, podría haber sido calculada para alinearse con fenómenos astronómicos, haciendo de cada paso en su recorrido un acto ritual de comunión con el universo. Puesto número 3. El Templo de Quetzalcóatl. Decorado con cabezas de serpientes emplumadas y conchas marinas talladas, el Templo de Quetzalcóatl es una de las construcciones más simbólicas y enigmáticas de todo Teotihuacán. Estas esculturas, repetidas en patrones precisos a lo largo de la pirámide, representan no solo la dualidad entre agua y fuego, sino también una cosmovisión que vincula lo terrestre con lo celestial. La presencia de conchas, un elemento marino, en una ciudad del altiplano refuerza la idea de que esta edificación estaba concebida como un eje entre mundos, tierra, agua y cielo. Excavaciones recientes han revelado decenas de entierros rituales alineados con los ciclos solares y acompañados por ofrendas cuidadosamente dispuestas. Estos sacrificios humanos no eran actos aislados, sino eventos altamente estructurados y posiblemente cronometrados según el calendario sagrado. El templo funcionaba como una máquina ritual, cada escultura, cada nivel, cada tumba, parecía cumplir una función específica en la recreación simbólica del universo. Su arquitectura y decoración están impregnadas de un conocimiento esotérico cuya lógica aún escapa por completo a nuestra comprensión moderna. Puesto número 2. La Pirámide de la Luna. Ubicada al norte de la Calzada de los Muertos y alineada con el imponente Cerro Gordo, la Pirámide de la Luna no solo es una estructura arquitectónica monumental, sino también un corazón ritual palpitante de la antigua Teotihuacán. Esta pirámide, más antigua que la del Sol, fue construida en varias etapas a lo largo de más de 200 años, y su diseño piramidal está íntimamente relacionado con conceptos de fertilidad, muerte ritual y regeneración cíclica. Excavaciones han revelado múltiples entierros rituales en su interior, entre ellos hombres y mujeres jóvenes sacrificados junto a animales poderosos como felinos, lobos y águilas, todos dispuestos con meticulosa precisión. Estos conjuntos funerarios parecen recrear una cosmología donde lo humano, lo animal y lo divino conviven en un delicado equilibrio. Algunos investigadores sugieren que la pirámide era utilizada en ceremonias vinculadas al calendario agrícola, posiblemente invocando la lluvia o celebrando la fertilidad de la tierra. Su ubicación frente al Cerro Gordo no es casual, esta montaña era vista como un axis mundi, un punto de conexión entre el cielo y el inframundo, reforzando la idea de que la pirámide de la luna servía como portal ceremonial entre dimensiones sagradas. Puesto número 1. La Pirámide del Sol. La más alta y enigmática de todas. Con sus 65 metros de altura y una base de más de 200 metros por lado, la Pirámide del Sol domina el paisaje de Teotihuacán y concentra una energía que muchos aseguran aún se percibe al caminar sobre sus plataformas. Debajo de esta imponente estructura yace una cueva artificial, una cavidad ritual que algunos arqueólogos consideran el punto de origen de la ciudad, el ombligo del mundo para los antiguos habitantes. Este espacio subterráneo, cuidadosamente esculpido y alineado, parece haber sido usado para ceremonias iniciáticas o rituales de renacimiento. La simbología es potente, el inframundo como útero, la pirámide como cuerpo de la madre tierra, y el templo perdido en su cima como el acceso al cielo.
Algunos investigadores proponen que el diseño entero de la pirámide emula una montaña sagrada, un axis mundi que conecta los tres planos del universo mesoamericano, el inframundo, la superficie y el cielo. La orientación astronómica de la pirámide hacia el poniente solar en los equinoccios refuerza esta interpretación cosmológica. A pesar de su tamaño, aún se desconoce qué estructura se alzaba en su cúspide, si era un templo, un altar o un observatorio, se ha perdido en la niebla del tiempo. Lo que permanece es su presencia majestuosa y su capacidad para generar más preguntas que respuestas. Conexiones con otras civilizaciones y saberes perdidos. Más allá de los enigmas locales, algunos investigadores y teóricos han comenzado a trazar líneas invisibles que conectan a Teotihuacán con otras civilizaciones antiguas, separadas por océanos y milenios. Las similitudes arquitectónicas con las pirámides de Egipto, las plataformas escalonadas de Mesopotamia o los templos en Camboya han alimentado hipótesis sobre un conocimiento compartido o una raíz común aún no identificada. ¿Coincidencia cultural o reminiscencia de una civilización madre? Además, la orientación astronómica de Teotihuacán, especialmente la alineación de sus pirámides con las Pléyades, Venus y eventos solares, parece replicar patrones encontrados en Giza o en Stonehenge. Esto ha llevado a algunos a sugerir que existía una red de conocimiento planetario centrado en la observación celeste, la geometría sagrada y el simbolismo universal. Autores como Graham Hancock y Zecharia Sitchin han postulado que estos sitios pudieron haber sido construidos con la ayuda de una inteligencia no humana, entidades descritas en mitos como dioses, vigilantes o instructores celestiales. Aunque estas teorías no son aceptadas por la arqueología tradicional, su popularidad sigue creciendo. ¿Y si los constructores de Teotihuacán estaban intentando dejar un mensaje, no solo para su tiempo, sino para el nuestro? Un mensaje en piedra, codificado en proporciones sagradas, esperándonos a descifrarlo ahora que hemos alcanzado el conocimiento para hacerlo. ¿Y si Teotihuacán no fue una ciudad para los vivos, sino una máquina ritual? ¿Un lenguaje de piedra para hablar con los dioses? Quizá hemos estado buscando respuestas en la superficie, sin atrevernos a mirar con los ojos del espíritu. Tal vez estas pirámides no fueron construidas para ser entendidas, sino para ser sentidas. Teotihuacán podría ser un espejo ancestral que refleja nuestra eterna búsqueda de sentido, una brújula hacia el origen que nos recuerda que, antes de las palabras, estaban los símbolos. Antes del conocimiento, el asombro. Y quizás, antes de la historia, el misterio. Porque hay lugares que no fueron hechos solo para ser habitados, sino para ser recordados. Lugares que nos obligan a detenernos, a mirar al cielo, y a preguntarnos, ¿qué olvidamos? ¿Qué sigue oculto bajo nuestros propios pasos? ¿Qué crees que hay enterrado bajo Teotihuacán? Escríbelo en los comentarios. Suscríbete, dale like al video, activa la campana de notificaciones, comparte y acompáñanos en la próxima revelación. Porque a veces, las piedras hablan y el misterio está en los ojos que las miran.